¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Me alegro mucho de saludarles en esta mañana en la que vamos a hablar de algo que no lo hemos hecho nunca. Vamos a hablar de enfermedades reumáticas infantiles, lo vamos a hacer en esas enfermedades que son de ámbito pediátrico. Pero sepan ustedes que lo hacemos porque recibimos un despacho que decía de la Sociedad Española de Reumatología Pediátrica, hablaba de una nueva escuela en enfermedades reumáticas pediátricas patrocinadas para pacientes y familias de la SERPE, que es la sociedad. Era con la colaboración de Pfizer. Bueno, entonces nos preocupamos de este asunto, una escuela para este problema. Bueno, saben ustedes que en los últimos tiempos el pronóstico y el tratamiento de estas patologías ha progresado mucho gracias a las nuevas alternativas terapéuticas y al conocimiento de las mismas. Por eso nosotros queremos colaborar en ese sentido y en este ámbito de esta manera. Nos acompaña una doctora especialista en pediatría que se dedica en la unidad donde trabaja en el Hospital Universitario Virgen de los Rocíos de Sevilla a este asunto, concretamente la doctora Marisol Camacho. Muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Bueno, gracias por venir desde Sevilla. Gracias a vosotros. Qué fácil, además, que es fácil llegar desde Sevilla, pero bueno, gracias porque siempre es un placer ver otras cosas. Pero, ¿cómo surgió? Luego nos adentramos en la patología, pero antes, ¿cómo surgió esta escuela y por qué? Bueno, pues esta escuela surgió del interés y la necesidad que hemos detectado en las familias que tratamos y que vemos a diario en nuestras consultas, todos los que somos miembros de la Sociedad Española de Reumatología Pediátrica, de conocer más los padres y las familias cuando diagnostican a sus hijos, quieren lógicamente saber más sobre la enfermedad de sus niños y hoy con las nuevas tecnologías pues se nos ocurrió la idea de que era una buena forma de llegar a todos aquellos hogares y a todas aquellas familias que están interesadas en este problema. Está bien. Bueno, hay una cuestión que es la básica y fundamental, porque cuando uno estudia la reumatología pediátrica se da cuenta de que un 35.34%, un 36% es una enfermedad muy concreta, que es la artritis reumatoide infanto-juvenil. Bueno, y me gustaría saber, además de eso, bueno, esa es la más frecuente, pero hay otras muchas. ¿Me puede explicar este asunto cómo es? Pues sí, la reumatología pediátrica se encarga de todas las enfermedades médicas que afectan al aparato locomotor de los niños. Entonces ahí pues se engloban muchísimas enfermedades, unas son inflamatorias y otras no, como bien ha dicho, la más frecuente, mucho más frecuente que el resto es la artritis idiopática juvenil, pero después tenemos pacientes pues, que tienen enfermedades del tejido conectivo como es el lupus eritematoso sistémico, como son las dermatomiositis, como son enfermedades mixtas del tejido conectivo, enfermedades autoinflamatorias, otras que no son inflamatorias y producen osteoporosis como las osteogénesis imperfecta. Son patologías muy diversas, pero todas tienen en común el afectar al aparato locomotor. Pero dígame, hemos dicho artritis, vamos a decir, ¿por qué artritis? Artritis, hablamos de artritis cuando hay una inflamación de la articulación. Bien. Idiopática, ¿por qué idiopática? Idiopática quiere decir que no conocemos del todo la causa, aunque no es que no sepamos por qué se producen, sino que sabemos que no hay una causa infecciosa, sabemos que no hay una causa tumoral ni una causa traumática, sabemos que son enfermedades que se producen por nuestro sistema inmune. ¿Y es juvenil por qué? Juvenil porque empieza en la infancia, empieza en menores de 16 años. Debuta en menores de 16 años. ¿Y cómo es en el tiempo? ¿Cómo va progresando? ¿Cursa brotes? ¿Tienes una progresión lenta, progresiva, crónica y deja secuelas? Dígame cuáles son esos puntos de inflexión. Sí, son enfermedades crónicas, quiere decir que el organismo del niño y cuando sea adulto del adulto va a ser propenso a hacer inflamaciones articulares, pero no quiere decir que vaya a estar siempre con las articulaciones inflamadas. Suele cursar en brotes. A veces los niños tienen muchos síntomas, muchas inflamaciones articulares y en otros momentos tienen menos inflamación. Yo un poco les pongo el ejemplo a los papás que es como el asma, ¿no? Uno es asmático toda la vida, pero no siempre está asfixiado. Hay veces que se asfixia y necesita más tratamiento, otras veces tenemos menos síntomas y necesitamos menos tratamiento, pues un poco así cursa.
Es que me he sonreído, perdóneme, porque lo ha dicho usted con una gracia que propia de su tierra, ¿no? Pero que es realmente así, ¿no? No está todo el tiempo asfixiado. Un tío tiene dificultades, pero no está asfixiado. Me refiero a lo que ha matizado del alma en comparación. Bueno, cuando diagnosticamos una enfermedad crónica, que es algo que angustia mucho, ¿no? Claro. Mi hijo va a tener toda la vida este problema, pues un poco... A mí me gusta hacer ese símil para que entiendan que no significa que su hijo vaya a estar siempre con síntomas, que es muy diferente. Está clarísimo. Bueno, luego nos hablará de esa unidad, que es muy importante, las unidades específicas de trabajo concreto, porque eso permite la investigación de esa área, ¿no? Y del conocimiento, y eso es muy interesante. Además se especializan, que no tener dispersos los niños por un lado y por otro, que tienen patologías de este tipo. Ustedes tienen la gran labor de concentrar patologías para aprender más de ellas y luego tratarlas mejor. Nosotros siempre tenemos la costumbre de preparar un informe global de la patología que tratamos en cada programa. Vamos a ver concretamente, ¿qué nos dice? Es común atribuir enfermedades reumáticas a personas mayores. Sin embargo, al menos 1 de cada 1000 niños padece alguna de estas patologías. Son enfermedades que no solo pueden tener graves consecuencias físicas, sino que además muchos de estos niños y sus familias pueden verse afectados a nivel psicológico, ya que son comunes las ausencias escolares y las limitaciones a la hora de realizar actividades propias de su edad. Los expertos insisten en la importancia de un diagnóstico y un tratamiento tempranos para controlar los síntomas como el dolor y la inflamación y sus complicaciones asociadas, y lograr así una buena calidad de vida. Existe una gran cantidad de enfermedades reumáticas distintas. Entre las más frecuentes están la artritis idiopática juvenil, el lupus eritematoso sistémico, las miopatías inflamatorias y las vasculitis. Bueno, tenemos mucho que aprender. Además tengo una cantidad de patologías en ese sentido, enfermedades reumáticas en el niño, que me sorprenden cuando están agrupadas y uno las ve. Bueno, me sorprende, por ejemplo, las de grandes vasos, como la enfermedad de Takayasu, que bueno, me llama mucho la atención siempre los síndromes y patologías con nombre propio, ¿no? O la poliarteritis nodosa cutánea. Bueno, hay cantidad de patologías que los padres se quedan perdidos y que al final entran dentro. Por eso su unidad se llama de inmunopatología. La unidad en la que usted trabaja en el Hospital Universitario Virgen del Rocío se llama de inmunopatología y enfermedades infecciosas, porque hay algunas que cursan con procesos infecciosos, como por ejemplo la artritis posinfecciosa, que es como consecuencia de infecciones entéricas, ¿no? O genitourinarias, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, pero nosotros tenemos noticias, aparte de las que nos da usted hoy, que son de actualidad profunda, ¿no? Las de la medicina. Vayamos, Ana Coren, muy buenos días. Buenos días. Bueno, vamos con las nuestras, con las que hemos generado. Muchas gracias, vamos con ellas. Pues esta semana, doctor, les traemos 2 avances tecnológicos, en esta ocasión al servicio de la salud y además de firma española. Vamos primero a la Universidad de Valladolid, porque allí han creado una aplicación para que personas con discapacidad puedan navegar a través de Internet. Gracias a esta aplicación podrían navegar en una página web o, por ejemplo, escribir un correo electrónico. Sara tiene 20 años y es la primera vez que publica un tuit, pero con la mente. Me parece un avance pues impresionante. Lo hace gracias a un gorro con electrodos que capta su actividad cerebral. Una aplicación traduce estos pensamientos en elementos de navegación web. Que tienes que fijarte mucho en la letra que quieres o el signo que quieres marcar en el ordenador. Para Alberto lo más difícil es la concentración, pero ha podido escribir su primera palabra a través de un teclado virtual y sin manos. Quería probar con la mente si se podía eso, y se puede. El que quiere puede. El proyecto, diseñado por la Universidad de Valladolid, está ideado para que personas con problemas de movilidad tengan autonomía suficiente para que con sus ondas cerebrales puedan navegar por Internet, contestar el correo electrónico, contestar un Twitter, etc. 16 personas con esclerosis múltiple ya lo han probado en esta fase de investigación. Los resultados han sido más que positivos. Han podido, por ejemplo, leer un periódico digital. Vamos ahora con otro avance. Investigadores españoles han creado el primer exoesqueleto para niños que no pueden andar debido a una atrofia muscular espinal. Ahora tan solamente hace falta el milagro económico. Se necesita 1,5 millones de euros para que puedan sacarlo al mercado y, por tanto, comercializarlo. Se llama Álvaro, tiene 5 años y ha podido cumplir su mayor sueño, caminar.
El pequeño sufre atrofia muscular espinal, una enfermedad degenerativa que le impedía ponerse de pie y andar, pero gracias a este exoesqueleto su vida ha cambiado. El otro día Álvaro, cuando eso empezó a andar, dijo: ¡estoy andando! Esta tecnología, creada por una empresa española, está compuesta por unos soportes que se ajustan y se adaptan a las piernas y al tronco. Lo pueden utilizar niños de entre 3 y 14 años que sufren atrofia muscular tipo 2. Aproximadamente 1 de cada 10.000 niños se les diagnostica esta enfermedad, pero bueno, así hablando en grandes cifras podemos decir que una media por país es de entre 1.500 y 2.500 afectados. Podemos estar hablando de unos 400.000 niños en el mundo. Esta degeneración de los músculos se descubre entre los 7 y los 18 meses de vida. Los niños que la sufren no llegan a caminar nunca, lo que provoca un importante deterioro de su estado. Por eso este mecanismo mejora notablemente su calidad de vida. El proyecto se está desarrollando en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y el Ramón y Cajal de Madrid. El dispositivo podría estar en el mercado dentro de 1 año y medio y ayudar a que niños como Álvaro puedan dar sus primeros pasos. Con esta información terminamos esta sección de actualidad. Hoy, como ven, estamos viendo que el reuma no solamente es cosa de adultos, lo estamos haciendo con la doctora Marisol Camacho. Con ella queremos seguir conociendo todas las novedades en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades reumáticas infantiles. 1 de cada 1.000 niños sufre una enfermedad reumática. En el programa de hoy, una especialista, la doctora Marisol Camacho, nos hablará del diagnóstico y tratamiento de estas patologías y de cómo afectan a la calidad de vida de los pequeños pacientes. Será en unos instantes, no se lo pierdan. No nos lo pensamos perder porque nosotros somos los primeros espectadores de lo que está ocurriendo aquí en este plató. Bueno, estamos hablando de una especialidad, la reumatología pediátrica, que es muy joven. Es bastante joven. Hasta el año 98 no se creó la Sociedad Española de Reumatología Pediátrica, o sea que no, es relativamente hace poco tiempo. Y mientras que en los años 70 lo inició, curiosamente, la Sociedad Americana. En eso nos llevan un poco, como en otras muchas cosas, no en todas, un adelanto. Pero bueno, ¿cómo llegan los niños a la consulta? ¿Llegan con dolor? ¿Llegan con fiebre? ¿Llegan con una molestia articular? ¿Cómo llegan? Pues llegan de muy diferentes maneras, porque no son enfermedades que debuten de un día para otro o que los padres lo puedan detectar rápidamente. A veces empiezan con una leve cojera, el padre piensa que se ha podido dar un porrazo, los niños se caen muchas veces, les duelen las articulaciones y no tiene mayor importancia, pero a veces que esa inflamación, ese dolor se mantienen en el tiempo, el padre empieza a darse cuenta que no caminan como habitualmente, entonces a veces los inicios son sutiles y hay que fijarse. También son niños pequeños, muchos que no te explican qué es lo que le pasa, se levantan por la mañana y les cuesta trabajo ponerse en marcha. Eso suele ser lo que los padres detectan primero. Bien, y dígame, una vez que ustedes ven el caso clínico, que también puede ser remitido por pediatras de atención primaria o pueden ser remitidos por otros especialistas, ustedes hacen una serie de pruebas complementarias. ¿Cuáles no faltan nunca? Porque, claro, puede haber dolor articular o no, y ustedes pueden hacer una punción para un estudio del líquido sinovial, o quizás no lo hacen. ¿Lo hacen o no lo hacen en todos los casos? ¿Cuáles son las pruebas que usted necesita para decir esto es una artritis idiopática juvenil? Pues eso no es tan fácil de contestar. No tenemos una única prueba que nos diga el niño tiene una enfermedad reumática o el niño tiene una artritis idiopática juvenil. Ojalá fuera así de fácil. Hay otras enfermedades pediátricas que son más frecuentes y que tenemos que descartar antes de llegar a la conclusión de que el problema es reumático. Son mucho más frecuentes las infecciones, incluso los tumores son más frecuentes en los niños. Entonces, cuando un niño empieza con inflamación articular, lo primero es que tenemos que estar muy seguros de que no hay otra enfermedad que lo cause, que no sea una infección. Cuando empieza con inflamación de una sola articulación y sobre todo cuando hay además fiebre, pues es cuando hacemos la punción articular, porque tenemos que estar seguros de que eso no es una infección, ya que el tratamiento no tiene nada que ver. Si es una infección articular tenemos que poner antibióticos y tratarlo lo antes posible para que no se destruya esa articulación, mientras que si es una enfermedad reumática el tratamiento es bien distinto. Entonces no siempre es necesaria la punción articular,
pero cuando empieza con una sola articulación y las dudas es de que sea una infección, entonces sí hacemos la punción. Y el resto de las pruebas pues van encaminadas en ese sentido, ¿no? Pues si pensamos que puede haber una fractura, radiografías o pruebas de imagen para descartar que haya fractura, siempre vamos descartando. O sea, no es una prueba para decir con esta prueba ya sé que es una enfermedad reumática, sino ya sé que no es otra cosa. Y al final nos encaja, a veces es como un poco un puzzle, que nos van encajando las piezas y decimos, este niño sí tiene una enfermedad reumática o sí tiene una artritis idiopática juvenil, porque cumple una serie de requisitos, para lo cual necesitamos síntomas, que haya inflamación articular, necesitamos analíticas o pruebas de imagen que nos digan que no es otra enfermedad, y necesitamos, pues como hemos hablado, que haya empezado antes de 16 años y que lleve un tiempo inflamado, porque hablamos de enfermedad crónica. No podemos hablar de cronicidad hasta que no lleve 6 semanas con la inflamación. Esos son los datos que esperábamos. Le gusta mucho, ¿no?, este tema. Sí. Sí. Le apasiona, ¿no? Me gusta mucho, la verdad es que... Estamos hablando de una prevalencia de 1 por 1000 niños, ¿no? Sí. Es similar a la diabetes. O sea, es una enfermedad mucho más frecuente de lo que la gente se imagina antes de escucharla, y es precisamente por eso, porque no se conoce, porque son enfermedades que llevan poco tiempo en comparación con otras enfermedades que se conocen desde hace mucho tiempo, que todavía se han difundido poco y se diagnostican poco, aunque sí que es verdad que en los últimos años se ha avanzado mucho en este sentido, se están diagnosticando más, se está conociendo más y bueno, este es un ejemplo, ¿no?, el que ustedes se hayan interesado por esta... Claro, no, es que lo vimos y que claro, como estamos innovando continuamente, porque hablamos de artrosis, de artritis, hemos hablado de todas las patologías, diríamos, en adulto, pero en el niño. ¿Cuál es la gran preocupación de los padres cuando llegan a la consulta? Después de que han dicho, pues tiene una artritis idiopática juvenil, ¿cuál es la gran preocupación? Pues muchos llegan desconfiados. A veces cuando uno escucha por primera vez una enfermedad o le diagnostican a su hijo una patología que no ha escuchado nunca, lo primero es un poquito la desconfianza, el miedo, como no lo conozco, no me lo creo, o es difícil de entender que va a ser una enfermedad crónica, que va a ser para toda la vida, y en muchas ocasiones pues piden segundas, incluso terceras opiniones por la desconfianza y el miedo a lo desconocido. ¿Se pueden evitar las secuelas? Sí. Hoy en día tenemos suficientes tratamientos, afortunadamente, para que nuestros pacientes lleven, sobre todo los pacientes con artritis idiopática juvenil, lleven una vida absolutamente normal. Es muy interesante lo que nos cuenta, pero recuerden que al principio de este espacio era porque habíamos recibido un despacho de agencia en el que se hablaba de la nueva escuela de enfermedades reumáticas pediátricas para pacientes y familias. Todo ello era con la colaboración de Pfizer. Se creó esta escuela y nosotros hemos querido conocerla más de cerca. Las enfermedades reumáticas que aparecen durante la infancia causan un grave impacto en la vida de los niños o adolescentes y sus familiares. Para disminuir este impacto se ha creado la Escuela en Enfermedades Reumáticas Pediátricas, una plataforma online que pretende facilitar el acceso a la formación y ser una herramienta de apoyo para los padres y los propios pacientes. En esta escuela se responde a los aspectos que más preocupan a los afectados: la importancia de las revisiones oftalmológicas, el impacto psicológico de las enfermedades, las recomendaciones sobre vacunación, los tratamientos disponibles y algunos consejos sobre el estilo de vida. Bueno, está muy bien, pero ¿cuáles son los principales objetivos de esta escuela? ¿Nos los puede enumerar? Porque claro, ¿cuál es el objetivo? Pues el principal objetivo es acercar el conocimiento a las familias de los pacientes, de nuestros pacientes, el que ellos sepan más, comprendan mejor la enfermedad y a veces, bueno, no da tiempo en la consulta a explicar muchas cosas que sí que tenemos la oportunidad de verla en esta escuela online. Hemos elegido personas de nuestra sociedad jóvenes que transmiten muy bien la información y bueno, así creemos que va a llegar mejor a nuestras familias, que van a entender mejor la enfermedad y que van a poder convivir mucho mejor con ella. ¿Cómo se puede acceder así? Cualquier familia, cualquiera en este momento está viendo el espacio y dice, bueno, voy a acceder a la escuela. ¿Cuál es, para esa escuela online, qué metodología tienen? Pues en la página web de la Sociedad Española de Reumatología Pediátrica, reumaped.es, en el área de familias. Repítalo, por favor. Reumaped, de reuma pediátrica, reumaped.es. Estamos viendo
Tenemos, ahora en pantalla. Sí. Es una página web de nuestra sociedad que hay mucha parte para profesionales en reumatología pediátrica, pero tenemos un área de familias, pues en este área para familias, entre otras cosas, pueden encontrar estos vídeos explicativos que están colgados ya en nuestra web. Por lo menos los 4 primeros están colgados ya y pueden acceder a ellos. Dígame, ¿qué especialistas participan en la creación precisamente del contenido, el contenido fundamental? Porque este programa ya formará parte de ese contenido. Cualquier actividad, diríamos, clínica en la que participen ustedes puede incluirse en el área de familia. Claro. Y dígame, ¿qué beneficios aporta esa escuela? ¿Usted solo la información o hay mecanismos para conducir a pacientes en cualquier lugar de España? La escuela va dirigida a colgar los vídeos informativos y a que los pacientes puedan hacer incluso preguntas. Después sí que tenemos otra sección que además es a nivel europeo, en donde sí que hay centros donde los pacientes puedan saber que hay reumatología pediátrica y asociaciones que trabajan con enfermedades reumáticas pediátricas. Claro. O sea, que ustedes referencian los sitios que ustedes consideran los más importantes porque tienen constatación clínica de que allí se atienden pacientes por especialistas que están en condiciones de saber los últimos conocimientos de este tema, ¿no? Bueno, son muchas cosas, pero claro, usted ha hablado de pacientes, pero la artritis idiopática juvenil y otro tipo de artritis está también formada por asociaciones de pacientes. Veamos qué información tenemos al respecto. Lo fundamental en el caso de los niños con artritis idiopática juvenil, con la principal dificultad con la que se encuentran es justamente la visibilidad, porque cuando tú piensas en una enfermedad reumática piensas en personas mayores. Cuando vas conociendo un poco más ves la artritis y ves en personas mucho más jóvenes, de 30, 40 años, pero claro, no te imaginas que un niño también puede tener una enfermedad reumática. Entonces es muy difícil explicarle qué dificultades tienen esos niños, el que tienen dolor, el que tienen inflamación, el que tienen determinadas limitaciones en su día a día, en que pues, a lo mejor están en un colegio y no pueden subir unas escaleras, en que a lo mejor no pueden hacer en un momento determinado ejercicios, el deporte igual que los demás niños, o que a veces cuando tienen un examen no pueden estudiar de la misma manera, están más cansados, a lo mejor les cuesta concentrarse, tienen que tomar medicación. Entonces, todas esas cosas ven que sus amigos pueden hacer determinado tipo de cosas que ellos no pueden hacer, entonces eso a ellos les cuesta muchísimo. Yo creo que normalizar lo que es la enfermedad, o sea, tú tienes una enfermedad con la cual tienes que convivir el resto de tu vida o no, pero sí que es crónica porque te dura más de 6 meses. Con esto lo que vamos a conseguir es que esos niños tengan esa calidad de vida que hasta ahora no tenían. Dentro de la Coordinadora Nacional de Artritis tenemos una delegación específica de niños y dentro de las asociaciones también hay niños. Lo que estamos haciendo es dando esa visibilidad que hasta ahora no tenía. Es verdad que están muy bien cuidados por nuestros profesionales, pero hay una parte social que no estaba cuidada que es la que hay que visibilizar. Lo que estamos consiguiendo es que gracias a esa delegación y gracias al esfuerzo que se hace desde la coordinadora es que esos niños empiecen a tener cosas específicas para ello y es lo que estamos consiguiendo. Bueno, nosotros queremos, para poder filiar a alguien que tenga una patología reumatología pediátrica, tendremos que hacer un diagnóstico, pero nos interesa más algo previo, el diagnóstico precoz. ¿En qué consiste el diagnóstico precoz para detectarlos cuanto antes? Bueno, el diagnóstico precoz no podemos pensar que sea diagnosticarlo al día siguiente de que empiecen con los síntomas, porque como hemos hablado tenemos que esperar por lo menos 6 semanas, pero sí antes de que esas articulaciones se estropeen y pueda haber secuelas que no se recuperen. O sea que a veces son niños que son vistos por distintos especialistas que no saben detectarlo o que se espera, se trata de otra manera porque se piensa que es otra enfermedad y no llegan muy tarde a las consultas. Entonces esas articulaciones que llevan meses, incluso algunos años con inflamación, son mucho más difíciles de recuperar que si se empieza el tratamiento cuanto antes. Claro. ¿Y qué signos son los que predicen un mal pronóstico de esa? Porque claro, no todas son iguales, pero debe haber algún tipo de artritis idiopática juvenil, que es igual que en el diagnóstico que otra, pero hay algunas que tienen muy mal pronóstico y otras que son, bueno, más leves, ¿no? De que una mejor suavidad de la agresión, diríamos, que en las patologías. ¿Qué tiene que ver con eso? Bueno, la forma sistémica es de las más graves porque además de afectación articular puede tener afectación del resto de los órganos, da fiebre, da manchas en la piel, pero dentro de las que afectan fundamentalmente las articulaciones, pues
sabemos que van a tener peor pronóstico las que empiecen con muchas articulaciones a la vez. Claro. Que las que empiezan a lo mejor con solo una articulación, que esas van a ir mejor. Dígame, solo quiero tomar nota de cuáles serían los tratamientos más importantes que utilizan ustedes para tratar la artritis idiopática juvenil. Bueno, pues lo primero que necesitamos es un control rápido de la inflamación. Para eso pues utilizamos corticoides, porque son antiinflamatorios potentes y rápidos, que si podemos los utilizamos intraarticular, porque tenemos menos efectos secundarios. Si son muchas articulaciones, pues a veces los utilizamos por vía oral. En cuanto podemos, retiramos estos corticoides porque a largo plazo pueden tener efectos secundarios, y utilizamos unos fármacos que llamamos fármacos modificadores de la enfermedad, entre los cuales el que más usamos es el metotrexate, que estos medicamentos empiezan a actuar cuando llevan unas semanas tomándolo los niños, y la idea es mantener esas articulaciones inactivas, o sea, sin inflamación, para que el niño pueda hacer una vida normal y no haya secuelas. Cuando con los fármacos modificadores habituales no son suficientes, pasamos a un escalón superior, que son los llamados fármacos biológicos, que son fármacos más nuevos, que van a la diana de la inflamación, y que gracias a ellos la verdad es que podemos conseguir una inactividad de la enfermedad. Es muy curioso porque van a la diana perfectamente del problema, en ese caso molecular, me imagino, que utilizan ustedes. Bueno, de todas maneras, sabiendo este tipo, luego hay unos elementos complementarios. ¿Usted cree que el ejercicio físico es bueno? El ejercicio físico es bueno siempre, y más en unos pacientes que ya de por sí van a tener sus articulaciones con problemas. Siempre es recomendable el ejercicio físico regular. O sea que estamos hablando de corticoides. Me ha gustado mucho lo de los corticoides intraarticulares, luego por vía oral, por sus efectos secundarios no deseables, ¿no? Y luego los fármacos modificadores me parece que fueron un gran avance, y ahora los biológicos, que es en lo que estamos. Pero nosotros también hemos querido preparar una información sobre el ejercicio físico en estas patologías. Según una encuesta realizada entre casi 100 personas con artritis reumatoide, quienes realizaban ejercicio físico, un 80% de ellos afirmaron que su práctica les ayuda a sobrellevar los síntomas. Destacaron entre los principales beneficios la mejora psicológica y la liberación de estrés. Beneficios que, unidos al aumento de la flexibilidad y el fortalecimiento de la musculatura, contribuyen a una notable mejora de la calidad de vida. Y entre las actividades preferidas por los pacientes destacan caminar a paso rápido y nadar. En España se diagnostican 20.000 casos de artritis reumatoide cada año, una enfermedad inflamatoria de causa autoinmune. Un diagnóstico temprano, una terapia adecuada y la práctica regular de ejercicio físico son las mejores herramientas para combatirla. Bueno, es un gran programa el que hemos tratado, porque no hay un asunto menor en medicina, y este lo parece aparentemente. Bueno, doctora Camacho, es un placer que especialistas como ustedes tengan tanta pasión por lo que hacen en esa unidad con sus compañeros que se dedican a la inmunopatología de enfermedades infecciosas, son pediatras, trabajan en la reumatología. Así que dígame, ¿cuáles son sus conclusiones? Bueno, pues mis conclusiones es que las enfermedades reumatológicas en los niños existen, son unas enfermedades que pueden producir secuelas muy importantes, pero que hoy día, si son diagnosticados a tiempo y tratados por manos expertas, pueden llevar una vida absolutamente normal, y podemos hacer que niños que hace muchísimos años terminaran en sillas de ruedas o con prótesis, que hoy día hagan las mismas actividades que sus compañeros de colegio, hagan deporte y lleven una vida absolutamente normal, y tenemos eso en nuestras manos, con lo cual tenemos que luchar por ello. Muy bien, pues ha sido un placer. Muchas gracias de nuevo por venir de Sevilla. Recuerden a sus compañeros del Servicio de Pediatría, y les recuerde que nosotros en este espacio nos preocupamos también de su trabajo. Y a todos ustedes indicarles que nos hemos adentrado en un mundo apasionante, pero que no olviden que la mayoría de enfermedades reumáticas que se dan en los niños suelen ser crónicas. Muchas gracias y hasta pronto.